Hace unos años atrás, creo que hace 2 años, Dios nos trajo una palabra que no voy a repetir exactamente, pero sí parte del concepto, que tiene que ver con entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y a partir de ahí se nos resuelven muchas cosas. Uno se va olvidando lo que Cristo hizo en la cruz. Cree que se trata solo de salvación. Decimos, bueno, el Señor me redimió de los pecados, me perdonó. Y uno se olvida que además de los pecados, Él nos dio autoridad. Y esa autoridad tiene que ver con la sanidad, con la prosperidad, con muchas cosas que fueron proclamadas en la cruz. Hay cosas que nosotros ya tenemos y que desconocemos, no usamos. Creo que esto es, en forma de autocrítica, culpa de nosotros los ministros o los predicadores, que tenemos cierta morbosidad en el sentido de que nos encanta el poder. Noten que no digo les encanta, como diciendo los otros pastores son. Creo que todos cometemos en algún momento el error de hacer que la gente dependa de nosotros, ¿no? En el afán de decir, bueno, voy a ungirlos, voy a orar, decimos, yo soy el poderoso, el que tiene más fe que todos ustedes, y entonces pasen aquí para que tú, oveja, raza, mortal, simple, recibas de este ungido que baja de un carro de fuego lo que tengo para darte. Si a eso le suman con que, ay, pastor, cuando usted me tocó, yo me agarró la tembladera. Ay, usted cuando pasó por al lado me llenó del perfume de la gloria. No es perfume de la gloria, es Hugo Boss. Siempre aclaro porque me quieren regalar después perfume de la gloria, no encuentran. Entonces, creo indudablemente que en ocasiones vamos alimentando esa dependencia del hombre. Y eso es tan arbitrario, tan parcial, que termina por frustrarnos. Nos frustramos porque de pronto decimos, bueno, Dios no me responde porque no estoy a la altura de los tremendos hombres de Dios. No estoy en el nivel de los más espirituales. Y decimos, ¿por qué Dios no sana mi cuerpo si yo estoy orando con tanta fe? Yo creo que Dios se rasca en la cabeza y dice, ¿no dije en 1 de Pedro 2:24 que por mis llagas fuiste sanado? Ya fuiste sanado. ¿Para qué sigues orando? Hay cosas por las cuales no hay que orar, lo dije en el servicio anterior. Suena tan feo esto porque nos dijeron que hay que orar por todo. Para comprar tomate hay que orar. Para ir al mercado, a la tienda hay que orar. Y hay que orar antes de subir al auto y cuando te bajas del auto y cuando te vas a bañar y después que te bañas. Y hay gente que dice, yo oro para todo. Sí, pero ores o no ores, te vas a tener que bañar. Ores o no ores, por ahí compras tomate feo o tomate rico, independientemente cómo el Señor no me guió a comprar buenos tomates. Y nosotros a veces espiritualizamos tanto, mistificamos tanto la vida, ojalá fuera espiritualizar. La mistificamos de manera tal que en vez de vivir por principios que se cumplen, por leyes espirituales que sí o sí se cumplen, como la siembra, la cosecha, la honra, el carácter, cosas que uno tiene que cultivar y trabajar, reemplazamos por la pereza, y lo diré otra vez, por la pereza de voy a orar para que ocurra, en vez de hacer, en vez de trabajar, en vez de generar nuestros ingresos, voy a orar que Dios me dé dinero. Y el que ora para que Dios le dé dinero cree que Dios le va a hacer ganar un billete de lotería o va a cobrar una herencia. Sin embargo, el que aplica los principios trabaja duro, porque dice la palabra, el que no trabaja, que no coma, y siembra para poder cosechar. Es muy diferente a simplemente querer orar. Yo mantengo que hay cosas por las cuales no debemos orar. Nunca debemos orar para decir, Señor, ojalá nos visites este domingo. Porque es un contrasentido, hay algo mal en esa teología, porque la palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Por qué deberíamos orar para que Él venga? Si ya está. ¿Pero por qué oramos? Porque nos dejamos dominar por los sentidos. Entonces, no crees que Dios está porque no lo sientes. Y cuando lo sientes dices, llegó. No, Dios estaba. Él siempre estuvo. Lo que pasa es que tú recién empezaste a recibir. Te sacaste de la cabeza la preocupación, te sacaste la angustia y empezaste a recibir. Pero Dios siempre está. Yo una vez expliqué que nosotros aquí ahora estamos rodeados de ondas televisivas, radiales, de sistemas Wi-Fi, de internet. Estamos rodeados de ondas todo el tiempo. Continuamente la radio y la televisión están transmitiendo. Continuamente internet está transmitiendo. Hay una autopista de información que pasa ahora por el aire.
Sin embargo, nosotros ahora no estamos sintonizando ninguna radio, no estamos sintonizando ningún canal, y eso no significa que los canales, la radio o internet no estén transmitiendo. Nosotros no estamos sintonizando. Nosotros no colocamos allí exactamente el megahertz o lo que haya que colocar para poder empezar a recibir la señal. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la estación no transmite? No, que nosotros no estamos sintonizando. Transmitir el Espíritu Santo lo hace siempre. Todo el tiempo el Espíritu Santo está en el aire, transmitiendo. Nosotros somos los que tenemos que captar la señal. Esa es nuestra tarea. En fe, captar la señal. El que las capta, las recibe. Crees como niño en fe y capta las bendiciones de Dios. Mucha gente se queda detrás de este lado de la cortina del lugar santísimo. No avanza. ¿Por qué? Porque no cree. Y esta es una gran diferencia que tenemos que tener en claro. Si no pensamos que el espiritual recibe, el carnal no recibe porque no es espiritual. No es así. Porque el Señor vino a morir por los pecados de todos. Y a todos Él quiere manifestarse. Si fuera que uno tiene que santificarse antes de venir a la presencia de Dios, regresaríamos al antiguo pacto, donde los pueblos del Antiguo Testamento no habían nacido de nuevo. Esto es importante saberlo, por eso estaba la ley. Por eso cuando morían los profetas o cuando morían los patriarcas, no podían ir directo al cielo porque Cristo no había pagado el precio. Iban a un sitio intermedio, que bien se podría llamar así, llamado el seno de Abraham. Los que morían esperando al Mesías iban al seno de Abraham. Allí es donde Cristo fue a buscarlos en los 3 días que estuvo en la tumba. Él fue a buscar a aquellos que habían muerto con la esperanza de que el Mesías iba a venir. Y se los llevó al tercer cielo. Lo que trato de decir es que en el Antiguo Testamento no había un evangelio de gracia. Algo que tú digas, bueno, Cristo ya pagó todo el precio. Entonces uno tenía que comportarse. No digo que ahora te tengas que comportar mal y no importa. Lo que trato de decir es que nosotros seguimos en ocasiones mirando el evangelio por ley. Y cuando lo vemos por ley decimos, yo hoy discutí con mi esposo, así que no puedo ir a la iglesia. No tengo cara para ir a la iglesia. No, tienes que venir a la iglesia por el bestia que te tocó, más que nunca. O porque tienes tú el carácter putrefacto. No, yo no puedo adorar a Dios. ¿Cómo voy a adorar con los pensamientos impuros que tengo? Porque tienes pensamientos impuros. Tienes que adorar a Dios cada vez más para que la adoración vaya limpiando tus pensamientos, para que te llenes más de Él y menos de ti, cada vez más. Es diferente la gracia de la ley. Quiero que entendamos esto. Ahora vamos a hablar de la santidad. Pero entendamos esto. Dios no te ama más ni te ama menos según cómo te comportas, porque Él nos dio el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Insisto, mi madre y mi padre, que no eran perfectos, ni lo son, ni lo serán nunca, ellos nos amaban por igual, seamos lo que seamos. Mi mamá me hacía, si yo traía una mala nota, y no me hablaba, y me ponía, me psicopateaba con el freezer. 3 días sin hablarme, hasta después me hablaba como Batman. ¿Qué hiciste? 3 días la vieja. Pero yo nunca dudé que me dejara de amar. Yo supongo que ella se sentía orgullosa si yo traía buenas notas. Pero no le decía, ahora no eres más mi hijo. Una sola vez me dijo, en tono de broma, yo creo que era en tono de broma, me dijo, si te llegás a sacar un 0 en matemáticas, olvídate que soy tu madre. Y cuando llegué del colegio, me dijo, ¿cómo te fue? ¿Quién sos? Le dije. Yo cumplí. Entonces vamos por la vida, todos nosotros, como que, lo diré otra vez, como que el Señor dijera, yo morí en la cruz del Calvario y pagué. Hice el primer pago de la salvación. Tú pagas las demás cuotas. Te dejo un mortgage espiritual. Te atrasas, pierdes la salvación. El banco te la quita. Y el Señor nunca dijo eso. Dijo que consumada. Estaba todo hecho en la cruz. Todo hecho en la cruz. Que no hacía falta nada más. Cuando uno entiende esto, lo primero que traes es paz a tu corazón.
Es verdad que estamos en una lucha y es verdad que existe el mal, pero estamos en una guerra contra principados y potestades para permanecer en la victoria que Dios ya ganó, no para obtener una victoria nueva. Parece una tontería, pero lo diré otra vez porque ahí incide la diferencia en vivir con culpa o vivir en libertad. Dios, Cristo en la cruz te dio una victoria, tú tienes que tomarla y permanecer en esa victoria, proclamarla. Es diferente a que diga, te dio un poquito de victoria, salí a ganar otras. En el ejército, si han estado algunos en el ejército, sabe que muy diferente es tomar una posición geográfica a defender una que ya está tomada. Para tomar una montaña, a lo mejor hacen falta 100 hombres. Para defender un pináculo alto, hace falta 10 bien apostados. Entonces el Señor dice, yo ya te di la victoria, te di la sanidad, te di la prosperidad, te di la felicidad, solo tienes que tomarla. No salir a ganártela todos los días y decir, es que hoy me equivoqué, es que hoy pequé. Es que vas a equivocarte todos los días. Y si hay alguien acá que dice, yo no me acuerdo de un pecado últimamente, no te vayas, haceme una oración. Firmame la Biblia, decime cómo se hace. Porque todos en algún momento tenemos un celo o envidia, o hablamos mal de alguien, o tenemos un pensamiento de querer ahorcar al otro. Todos en algún momento cometemos algún error, algún pecado. Y al final del día, nadie termina limpio. Nadie. Y lo que tienes que hacer es pedir que el Señor, tomar la bendición de Dios y decir, Señor, yo tomo la gracia que has dado por mí, la salvación, la sangre aplicada en mi vida que ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario, es aplicada en mi vida. De otro modo no hay forma. Esto no significa, salgo, peco y no me importa. No quiero que me saquen de contexto lo que Dios trata de decirnos medularmente. El patrón es, tienes que entender que Cristo ya pagó por ti en la cruz. Número 1. Número 2, nadie arrebata de la mano de Él los que Él compró con sangre. ¿Sí o no? Nadie. Cristo nunca te echa. Y si me voy yo, preguntas, bueno, vuelve a leer el Hijo Pródigo. Tan pronto regresas, el Padre te acepta. No hay algo así como después de lo que hiciste ya no te acepta igual. Nosotros somos así. Decimos que no somos rencorosos, pero guardamos memoria. Y decimos, las cosas ya no van a ser iguales, ¿eh? A la primera que me haces condenado. A la primera que me haces. El Señor no. El Señor dice, yo quiero que entiendas que yo pagué el precio por ti. Ahora, no entender eso cambia hasta nuestra manera de orar. Y empezamos a orar boberías como, Señor, por favor, ámame, ámame. Búscate un novio, pero no le pidas al Señor que te ame cuando Él murió en la cruz, porque te amaba de tal manera, te amé que di a mi Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Yo he orado tanto para que logremos entender esto que el Señor nos trató de decir tantas veces. Si todas las ciudades tienen una planta de electricidad que genera energía y la envían a tu casa, ¿recuerdan cuando hablamos esto en el mensaje, lo que ya tienes? Si hay luz en tu casa, si pagaste, claro, vamos a suponer que tú pagas puntualmente, pero enciendes el interruptor, tú no puedes ir a reclamar a la planta de energía. Tú tienes que ver qué pasa con tu interruptor, porque el poder está allí, pero bajo tu autoridad. Cuando enciendes el interruptor, simplemente estás ordenando que ese poder fluya. Tú no estás diciendo que eres más poderoso que la planta, que tú produces la energía. Tú simplemente estás reconociendo que una planta de energía solventada por empresas privadas o por el gobierno de los Estados Unidos de América, en este caso, generó la electricidad para ponerla a tu servicio. Cuando tú enciendes el interruptor en tu casa o el velador, lo único que estás haciendo es usar ese servicio que te fue delegado. No estás forzando a nada. Simplemente usas lo que ya acordaron. Por eso el Señor dice en Isaías 45:11, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El Señor no dice, dime lo que tengo que hacer. Lo que nos dice es, eres el responsable de encender el interruptor.
Tú no produces el poder, pero está a tu disposición. La fe extiende el mundo, la fe extiende, la mano al mundo espiritual y atrae al mundo físico lo que Dios ya proveyó. Por eso el Señor dice, tiene que ser como niño. ¿Se acuerdan que les conté de aquellos nativos que naufragaron? Bueno, unas personas naufragaron. Los que nacieron en la isla, hijos de esos náufragos, no conocían nada de la civilización. Eran nativos de ese lugar. Y lo único que tenían de una Biblia que había sobrevivido del naufragio era el episodio donde Cristo camina sobre las aguas. Y cuando enviaron misioneros a esa isla, le dijeron a los misioneros, van a tener que predicarles toda la palabra porque esa gente no entiende nada. No tienen Biblia. Grande fue la sorpresa de los misioneros cuando los nativos le dijeron, sí tenemos Biblia. Aquí está el capítulo donde Jesús camina sobre las aguas. Es una página, pero es la Biblia. Y el misionero dijo, no, eso no es la Biblia. Te falta el Pentateuco, te falta el Apocalipsis, los libros proféticos, los profetas menores, los profetas mayores, los evangelios, las cartas de Pablo. Eso no es la Biblia. Ok, vamos a aprender. Así que estuvieron enseñándole la palabra y la palabra y la palabra hasta que los misioneros se fueron, embarcaron y cuando están allá en el medio del mar, ven a un montón de nativos caminando sobre las aguas, llegándose al barco diciendo, ¡hey! ¿La tarea la tenemos que hacer para la próxima? Ellos lo único que creyeron era que se puede caminar sobre las aguas. No lo razonaron. No estuvieron diciendo, pero esto no es teológico. Si crees, verás la gloria de Dios. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen? Dígame amén. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:20. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Cuando el corazón y la boca actúan juntos, ocurre ese poder que nos estamos perdiendo. Lo tenemos que confesar. El poder ya fue generado. Solamente tienes que levantar el interruptor. El poder ya fue enviado a tu casa. Nosotros no le damos la orden a Dios, simplemente cumplimos nuestro acuerdo, solo encendemos el interruptor. Eso es creer, encender el interruptor. Hay que quitarle misticismo a los milagros. Te toca que estás en un hospital y alguien dice, ¿puedes orar por mí? No se te ocurra decir, me falta fe. Si tú no moriste en la cruz por el hombre que está ahí, ¿cómo te falta fe? Cristo hubiese dicho, yo morí en la cruz, pero hay que ver si tiene fe cuando vaya al hospital. Te tiene que decir, sí, yo no tengo nada que ver. Yo te oro. Y cuando ora no digas, Señor, si quieres matarlo, mátalo, que sea tu voluntad, para no arriesgarte. Tú vas y enciendes el interruptor, como vas a hacer ahora en tu casa, y se enciende la luz. Tú das la orden. Y la planta generadora, por los cables, envía ese poder. Eso es ver el evangelio como niño. En el año 91, el 4 de junio del 91, recibo una palabra de Dios que dice, pastor de los jóvenes te dirán. Al cabo de unos meses vamos a San Nicolás, un pueblo, una ciudad de Buenos Aires, y unas profetas son usadas por el Señor. Y entre las cosas que dicen es, conocerán al Señor de las multitudes. Yo sabía al Señor de sanador, al Dios proveedor, al Dios de paz, pero el Dios de las multitudes ni siquiera estaba en la Biblia. Por lo menos no encuentro, bueno sí, Él andaba con las multitudes, pero no encuentro esa palabra, esa oración compuesta, el Dios de las multitudes. Sin embargo, yo no me puse a buscar en la concordancia bíblica si eso era de Dios o no. Yo creí esa palabra, como estos nativos que caminan sobre el agua. Y entonces, si Dios es el Señor de las multitudes, la ecuación me dice que si quiero ver multitudes, tengo que rentar un estadio para que vengan multitudes. No es que yo teníamos 200 jóvenes y fuimos a 500, a 1000, a 3000 y ya no cabíamos. De nada rentamos un estadio para 50.000 gentes sin ser conocidos, teniendo 20 y tantos años.
¿Qué era lo que yo había creído? El Señor de las multitudes. ¿Qué va a traer el Señor de las multitudes? Pájaros. Multitudes. El Señor de las multitudes es el que trae las multitudes. Entonces, cuando ensanchamos la mente, rara vez esa mente vuelve a su tamaño original. Me acostumbré al Señor de las multitudes. Me acostumbré a ir a una nación, a un país y que haya multitudes. Y no porque yo sea más famoso, porque no era famoso en el año 90 y tanto. Sino porque el Señor dice, esta es la palabra, ¿la crees? Si la crees y la confiesas con tu boca y lo crees con el corazón, en el ámbito espiritual ocurre, se cristaliza, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Alguien tiene que decir, amén. ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees? No. ¿Lo crees? Cuando lo confiesas, ocurre. Esto no es andar por la vida confesando, quiero este Mercedes-Benz, quiero esa rubia. Eso es una locura, eso es un evangelio barato. Pacta con Dios para que Dios te dé algo. No, Dios no vende nada. Él ya lo hizo todo en la cruz. Y tú como niño le crees al Señor y lo vives. Lo confiesas y lo vives. Y cuando lo empiezas a vivir, simplemente no le buscas la quinta pata al gato, lo crees. Y cuando hacía este sermón, el Señor me decía una y otra vez, dilen que usen lo que ya les di. Me lo dijo tantas veces, que usen lo que ya les di. Que echen mano de los que yo les regalé. No viajas en turista, apretado, durmiendo incómodo, comiendo como un fakir, porque te gusta o porque te acostumbraste, no porque no puedes acceder a un nuevo nivel. No importa cuán falible seas, cuántos errores tengas, tú vienes y echas manos a lo que no te pertenece, a lo que es de Dios y está disponible para ti. Esa es la gracia de Dios. Créele al Señor como un niño y vas a ver que te vas a sorprender. Cuando la mente de adulto te empiece a jugar una mala pasada, tienes que recuperar la mentalidad de niño rápido. Yo te dije una vez que entre la cuna y la tumba, entre el útero y el sepulcro, nos vamos volviendo adultos, ¿no? Lógico. Eso es algo que uno no puede evitar. Lo que uno tiene que evitar es que el adulto termine matando al niño. Porque si el niño se muere, dejas de tener fe, dejas de creer, dejas de ser agradecido, porque lo sagrado se te vuelve común, porque los adultos somos así. Vean la cara de algunos adultos en Disney y vean la cara del chiquito que va al lado. El nene va así, un árbol, mirando el árbol, y los adultos van así. Yo digo, ¿cómo que se volvió tan viejo para no poder disfrutar lo que el niño está disfrutando? Y es que en el trayecto las preocupaciones, las cargas nos van llenando la cabeza de lo que un adulto debe ser, cómo un adulto se debe comportar, cómo se debe reír. Yo te pregunto, ¿cuánto hace que no te ríes a carcajadas? Esa carcajada horrible. ¿Cuánto hace que no te ríes de verdad hasta que te duela la panza de cualquier bobería? Que dices, estoy feliz. ¿Por qué? Y qué sé yo, el Señor me ama. No, pero cuando quieres estar feliz, cuando el corazón alegre quiere hermosear el rostro, viene el diablo y dice, ¿te ama? Mira que tu vida no está tan bien, ¿eh? No creo que Dios te ame. ¿Cuánto hace que no sentí la presencia de Dios? Sí, es verdad, no siento. Recuerda lo que el Señor te habló. Lo sientas o no, Él está. Captes o no, las ondas se transmiten siempre. Si no, imagínate mi vida, lo que sería si yo tengo que, antes de subir acá, primero sentir allá atrás. Y si no me agarra la chiripiorca, no subo. Y yo de los 52 domingos al año subiría 3. Navidad, Easter y después de Easter. Yo a veces subo acá y no siento nada. Nada.
No subo acá diciendo, uy, pero usted siente un temblor cuando... No. Pero yo sé que Dios va a estar aquí, que Él va a hablar. Dios dice, te pones ahí y transmite lo que yo dije que vas a transmitir a mis hijos, y ellos verán mi gloria, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Ey! Y después como Dios ve mi corazón de niño, dice, y le voy a dejar que sienta este condenado. No, este es salvado. Le voy a dejar que siente, y yo también siento. Pero qué lindo, qué rico es no depender de lo que uno siente para saber que Él murió por ti, por mí, que nos sanó, que nos redimió. Tienes que ser como niño. Dios me lo dio, Dios me lo dio, Dios me lo dio. Y te traen el diagnóstico médico y dice, tumor. Ah, no, por su llaga fui sanado, por su llaga fui sanado, por su llaga fui sanado. Lo creo. Llega la carta y dice, tienes que abandonar la casa. Pero el Señor dijo que no importa si tengo que abandonar la casa, en riqueza y en pobreza, en todo yo me alegraré, aunque en las vides no haya fruto, ni los granados no den mantenimiento. Con todo yo me alegraré en el Señor. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Yo voy a tomar algunas semanas para hablar acerca de milagros, acerca de lo que estoy seguro que muchos estamos esperando en alguna área física, espiritual, familiar, financiera. Y hay un pasaje en las Escrituras, acaso uno de los milagros más llamativos, más espectaculares, extraordinarios del Señor, que fue cuando Él caminó sobre las aguas y los discípulos pensaron que era un fantasma. El apóstol Juan, San Juan, lo describe en el capítulo 6, versículo 16, de la siguiente forma. Dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido a la travesía. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca. Presten atención. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pensaron que era un fantasma. Él le dijo, no tengan miedo, soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían, o sea, a Capernaum. El mar de Galilea fue un escenario de muchos milagros de Jesús. Algunos sucedieron bajo la superficie del agua como la pesca milagrosa, otros encima, como esta tormenta tropical que Jesús detuvo, o cuando Jesús caminó inclusive sobre el lago, sobre este mar, así le llaman los judíos al lago de Galilea. Pero el más asombroso fue cuando Jesús, insisto, calmó las olas de blanca espuma
y la transformó en una red carpet, en una carpeta roja, pero no de los Oscars, sino para que el Rey de Reyes pudiera caminar. Y no hizo 2 pasitos sobre el agua, como a veces lo retrató Hollywood, sino que él caminó lo suficiente para cubrir una distancia de por lo menos 4 millas, 6 o 7 kilómetros, a paso de hombre y a una velocidad de unas 3 millas por hora. El milagro no pudo haber sido menos que por lo menos 70 minutos, más de 1 hora 10, 1 hora y 15 que veían caminando un fantasma sobre el agua. O sea, aunque la Biblia lo narra en 3 o 4 versículos, esto es un milagro de unos 60 a 70 minutos. Ahora, quiero que razonemos esto juntos, porque esto nos va a llevar a la enseñanza de lo que Dios me dijo que les dijera esta mañana. Si yo soy uno de los discípulos, tú eres conmigo y somos discípulos de Jesús. Lo hemos visto a estas alturas resucitar muertos. Lo hemos visto decirle al viento y al mar, aquíétate. Y el mar enfurecido y la tormenta se detuvo. ¿Por qué ahora que Jesús camina sobre las aguas pensaríamos que es un fantasma? ¿Por qué no acostumbrarnos a los milagros? ¿Qué hace que una persona normal como nosotros pueda experimentar el milagro de la sanidad, no sé, en un cáncer, y 3 años después viene otra enfermedad, llega otra enfermedad a la familia y empezamos a dudar y pensamos cosas como, bueno, esta vez no será como la anterior, tal vez ahora la estoy fregando y Dios esté enojado, tal vez la fidelidad de Dios haya cambiado? ¿Qué hace que no podamos volver a confiar en el mismo Dios que es impredeciblemente milagroso, pero predeciblemente fiel, que nunca cambia? Como les dije una vez, tú cambias, yo cambio, Dios nunca cambia. Él es fiel ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo una vez, lo va a hacer 2 veces, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hace que si experimentaste tantos milagros no puedas experimentar otros? Entonces les respondemos cosas como, bueno, es que en cuanto a este área no había nunca experimentado un milagro. Es ahí cuando nuestra mente, la corteza cerebral nuestro hemisferio izquierdo, lógico, no logra razonar que Dios puede hacer algo para lo cual no estás preparado. Y quiero que me presten atención a esto, porque tenemos nosotros los seres humanos una categoría que se llama cognitiva. Esa categoría cognitiva es lo que, de alguna forma se los voy a poner así, es como que el cerebro abre un nuevo área para algo que antes no estaba. Por ejemplo, quizás nunca subiste a un avión y no sabes qué se siente despegar en una aeronave, aterrizar, estar en una turbulencia, etcétera, hasta que un día lo haces. Hasta antes de hacerlo, el cerebro cognitivamente no sabe lo que vas a sentir. Lo has visto en películas, has escuchado la experiencia de otros, pero nunca el cerebro hasta ahora procesó la información de lo que vas a sentir, porque nunca lo sentiste, nunca subiste un avión, hasta que subes. Y es como que se abre una nueva puertita en el cerebro que dice viajar en avión. Y ahí queda el archivo. Ya sabes lo que es viajar en avión. ¿Soy claro, sí o no? Ahora, cuando llega algo que nuestro cerebro no puede procesar, somos como una calculadora pequeña. ¿Han tenido ustedes en la época escolar, los que son de los Power Rangers para allá, han tenido en la época escolar esas calculadoras que si era una cifra grande no les calculaba bien? Ahora todas calculan bien, todas. Pues yo tenía una horrible, rosada encima, pink. No me olvido más porque me traumó la calculadora. Así escondida la marcaba. Y había cálculos que no podía hacer. Si eran con comas, con decimales, ya estaba fregado. Así ocurre con el cerebro cuando de pronto Dios va a hacer un milagro, algo que nosotros no tenemos un archivo para eso. Es como que nos da un error intelectual. Por eso los discípulos no reconocían a Jesús al principio, pensaban que era un fantasma. Y cada vez que Dios hace un milagro que nosotros no tenemos la revelación, por ignorantes pensamos que no está ocurriendo. No tenemos la memoria suficiente para procesarlo. De allí es que surge a veces la incredulidad. A mí me ha tocado orar por gente que dice, pastor, ore por mí, por un milagro. Señor, sana a esta mujer. Y cuando terminamos dice, yo sabía que no me iba a pasar nada. Ya pasó, con incredulidad.
Me lo está diciendo. Yo sabía que no iba a pasar nada. Ahora, ¿por qué ella dice que ya sabía? Porque en su archivo mental nunca vivió un milagro. Y si nunca vivió un milagro, le cuesta procesar que Dios va por encima de la lógica. Porque uno puede decir, hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida. El que ya conoce los milagros del Señor, el que cree que realmente la tumba está vacía, el que vive la palabra y dice, sí, lo creo, no hay nada imposible para Dios, desde una gripa hasta un cáncer en términos de enfermedad. Desde no tener para pagar la luz hasta para comprarme una casa en términos financieros. En que voy a casarme y ser feliz en términos sentimentales. El que ha experimentado milagros de Dios, se le abrió la categoría cognitiva y entonces dice, sí, yo tengo un recuerdo anterior. Siempre lo que imaginamos es extrapolado de lo que hemos visto, oído o experimentado. El límite de la imaginación lo delimita la experiencia pasada. Tú no puedes imaginar si nunca lo has vivido. Cuando decimos vamos a confiar en que Dios nos va a bendecir y vamos a llegar a las almas perdidas en Las Vegas, ¿qué nos hace a nosotros pensar de que Dios es fiel? De que lo vivimos en el Dolby, lo vivimos en el Honda, lo vivimos en la carpa, lo vivimos en el hangar, lo vivimos en el Merrio, lo vivimos en el Hilton, lo vivimos en la Catedral de Cristal, lo vivimos aquí. Decimos, sí, Dios lo volverá a hacer. Así que los discípulos son expertos en resucitar muertos, son expertos en ver cómo se sana un leproso, pero no son expertos en que alguien pueda desafiar las leyes de la física o de la gravedad, en este caso de alguien caminando sobre las aguas. Y dice, no, es que nunca hemos visto un tipo caminando sobre las aguas, he visto zancudos, pero no una persona. Y no lo pueden creer, de allí es la incredulidad. Hay gente que prefiere creer en fantasmas antes que en el Señor. Y le ocurre algo y dice, no, lo que pasa es que yo practiqué la medicina holística. No, lo que pasa es que tomé un medicamento del multinivel, aquel que me hizo tan bien. Yo no estoy diciendo que sea malo, no digo que no resulte. Lo que digo es por qué siempre tenemos la tendencia a buscar que lo que ocurrió tiene que ser por esto, en lugar de algo que a lo mejor nos excede. Algo que a lo mejor ni siquiera en la vida pensaste. El Señor me dice que tu milagro va a ocurrir no como lo esperas, sino como Él quiere. Te va a sorprender, te va a transformar. Alguien tiene que decirme amén. ¡Aleluya! Por eso nos enojamos. Porque decimos, me voy a hacer un análisis y va a salir negativo, no voy a tener nada. Y no, ahí sigue la enfermedad. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios dice, ¿por qué yo tengo que sanarte cuando vas a buscar el análisis? ¿Por qué me pones la fecha, el día y el lugar? No, es que yo quería decirle al médico la gloria de Dios. Y yo me voy a glorificar con el médico cuando tenga ganas. Cuando yo quiera. ¿Por qué no sube Jesús en la barca con los discípulos y va junto con ellos si el mar está picado y hay mucho viento? ¿Por qué los deja ir solo estos condenados y después se les aparece caminando? Muchachos, porque a Él le encanta sorprender. Eso nos encanta a los que somos papis, nos encanta sorprender a nuestros hijos. La mayoría que le hemos comprado juguetes cuando eran chiquititos no lo hemos hecho por el juguete, sino por la cara. Les dura 3 segundos, pero uno la disfruta. ¿Qué me trajiste? Y a uno le encanta sorprender. Y ahí uno saca el juguete y para darse cuenta a los minutos que no tiene batería. Nunca hagas eso porque eres un muerto viviente. Ahora, dice la palabra, por causa del fuerte viento que soplaba el lago estaba picado. O sea que a mí me da la impresión de que no caminó sobre las aguas como Hollywood lo retrata a Jesús haciendo cual Copperfield así sobre un laguito. Está caminando sobre las olas embravecido, sobre la blanca espuma. Está caminando sobre las olas, estaba picado. El mar de Galilea tiene 8 millas de ancho por 16 de largo y tiene 48 metros de profundidad. Y Juan habla específicamente que los discípulos habían remado unas 6 millas adentro, estaban lejos de la orilla. No se olviden esta palabra que le da título al mensaje de hoy, lejos de la orilla. Si vas a experimentar un milagro novedoso, nuevo, que va a explotarte la cabeza lógica, que va a ser fuera de tu sentimiento o de tu razonamiento, cognitivo, siempre va a ser lejos de la orilla.
donde no puedas correr a la orilla, donde no puedas remar rápido, donde no tengas un plan B, si quieres un milagro nuevo, va a ser lejos de la orilla. No va a ser cuando todavía tengas un plan B, cuando todavía puedas decir que bueno, Dios sanó, pero también los médicos apoyaron e hicieron algo. Por lo general, cuando se trata de un milagro grande, va a ser lejos de la orilla. ¿Por qué? La orilla tipifica todo aquello que todavía te da esperanza. No sea que tu milagro no ocurre porque todavía no te sueltas de la orilla. Y dices, no, es que si me voy allá, las olas están bravas, el mar está picado, allá sí me voy a morir seguro. Pero Dios dice, si no te alejas de la orilla, si no remas mar adentro, yo no voy a aparecer. Vas a tener que confiar en mí, o confiar en mí, o confiar en mí, o confiar en mí. Lejos de la orilla. Alguien necesita oír esta palabra, dígame amén. Lejos de la orilla, lejos de todo lo que puede ser lo predecible o lo lógico, o lo que tú dices, bueno, yo sé que no me voy a ahogar, por lo menos estoy haciendo pie, pero hay un momento en que no haces pie y solo tienes que confiar en el Señor. Ahí es cuando uno ora más, cuando no hace pie. Lejos de la orilla puede ser entre paredes de hospital, en una sala de cuidados intensivos, en el cementerio. Lejos de la orilla es cuando realmente decimos, ¿es un milagro o es un milagro? Los discípulos dijeron, no, es un fantasma, no puede ser. Gritaron de hecho como niñitas. Dice la Biblia que empezaron a gritar. La tormenta perfecta hicieron que ellos gritaran. Y creo que más de una vez Jesús en una cena les habrá recordado que gritaron como niñitas. Para burlarse de ellos, para decirle, ¿y cómo gritaron? Y Pedro, no te tenía la voz tan finita. ¿No? Porque te sale el Michael Jackson de adentro cuando estás en lejos. ¡Ah! Porque no estamos acostumbrados a que el territorio, la jurisdicción del Señor siempre es lejos de la orilla. Lejos de la orilla. Dios no nos hubiese bendecido tanto como iglesia si no hubiésemos bajado nosotros de la barca. Porque un apunte muy importante es que Pedro dice, bueno, si eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti. Pedro no tiene tampoco un razonamiento cognitivo en su hemisferio cerebral izquierdo, pero él dice, bueno, si este es Jesús y puede caminar él sobre las aguas, también puede hacer que yo camine sobre las aguas. Él de pronto empieza a pensar como la divinidad. Los demás no. Los demás dicen, no, nos quedamos seguros en la barca. No estaban seguros, el mar estaba picado, ellos podían darse vuelta como una cáscara de nuez en cualquier momento. Los demás dijeron, hay mayor seguridad si no hacemos nada. No te confundas, la inacción también es una acción. No hacer nada también es hacer algo. El ser pasivo, el nunca bajar de la barca, también es una determinación que tomas en la vida. Así que a veces la inacción es una manera de actuar. Y los que estaban en la barca se quedaron inactivos allí y no bajaron. Pedro sí caminó sobre las aguas y conocen el resto de la historia. Luego viendo los vientos, sintiendo lo que estaba alrededor, se hundió, dejó de mirar los ojos del maestro. Pero el punto es que Pedro pudo experimentar lo que siente un zancudo sobre las aguas, por la sencilla razón que se atreve a bajar de la barca lejos de la orilla. Hay algo que yo estoy seguro que tienes que comenzar a hacer. Deja de soñar con la vida que quisieras tener y empieza a vivirla. Deja de soñar con lo que vas a hacer y empieza a hacerlo, dice el Señor. Reciben esta palabra, dígame amén. Los sueños, los más grandes sueños se viven en los seminarios bíblicos. Se viven en las escuelas dominicales, en los estudios de la Biblia. Pero luego mucha gente no lleva eso a la realidad porque no se quiere alejar de la orilla. Entonces a veces alejarse de la orilla significa cortar relaciones nocivas. Alejarse de la orilla es dejarlo conocido por algo bueno, por algo mejor. Porque a veces lo que creemos que es bueno nos aleja de lo mejor. Y lo que es peor, hay gente agarrado a lo mediocre. Dice, bueno, pero es lo que conozco. Y está allí aferrado a lo mediocre por años. Y uno dice, ¿cómo puede ser que no quiera levantar cabeza? Que no quiera? Y no, dice, es lo que conozco, y se relaja. Y vive navegando en el lago de la mediocridad año tras año tras año.
no trabaja duro, no se esfuerza, no va a un segundo nivel porque se aferró a la mediocridad que conoce. Y está tan aferrado a la orilla que nunca va a experimentar el milagro. Pero él mira hacia atrás y dice, no, ¿qué me voy a meter allá si el mar está picado? ¿Qué me voy a meter allá si mirá las olas que hay? Pero el Señor dice, yo no voy a aparecer en la orilla, yo voy a aparecer cuando remes mar adentro. Cuando te atrevas a creerme, a soltar lo que conoces. Alguien tiene que soltar lo que conoce. ¿Están recibiendo? ¿Sí o no? Alguien tiene que soltar lo que conoce para que reciba un milagro de parte de Dios. Ahora, los que nos alejamos de la orilla, en alguna ocasión de la vida, y esto va para ustedes, para mí, para todos, los que nos alejamos de la orilla, posiblemente por querer caminar sobre las aguas nos hundimos. Siempre he mencionado esto a lo largo de varios mensajes en mi juventud. Recuerdo ir a congresos de pastores y decir, están mirando a un hombre que muchas veces se ha hundido en el intento, pero prefiero ser aquel que tenga una historia que contar, como hundirme en el intento de caminar por creer seguir una orden divina, que no tener nada que contar porque siempre me quedé en la barca. O sea, lo voy a poner así, si vas a bajar de la barca, asegúrate lo más posible que el Señor te esté llamando. Pero si no tienes la seguridad que te está llamando, pero tienes la corazonada que deberías bajar. ¿Soy claro lo que trato de decir? Y tú dices, bueno, pero eso no conlleva un riesgo. Siempre, la vida es un riesgo. No hay vidas que no tengan riesgos. Bueno, he conocido algunos, pero están muertos en vida, viviendo una vida aburrida, tediosa, gris. Pero si quieres una vida fascinante, adrenalínica, llena de desafíos, tienes que correr riesgos. Y cuando bajas de la barca y te dispones a caminar sobre las aguas, por lo general dices, ¿será que Dios me llamó o será que Dios no me llamó? Nunca hay un 100% de seguridad. La vida es, aunque tengamos un 65% de convicción, ya es suficiente para bajar de la barca. No esperes más confirmaciones para emprender ese negocio. No esperes que Dios te hable a coro para iniciar esa pareja. ¿La amas o crees que la amas o crees que lo amas? ¿Se gustan? Bueno, prueben de salir, de ser amigos. A veces le decimos eso a los jóvenes. Me dicen, ¿cómo nos ponemos de novios? Bueno, intenten ser amigos. Salgan a platicar, a tomar un café y condenado, págalo tú. Págale un café, una cena, algo y vean si no tiene que ser de lujo. Cómanse una hamburguesa, pero traten de ver si tienen feeling, si hay química. No podemos decir, no. Y si salgo y me ilusiono, bienvenido a la vida real. Porque hay varones que a lo mejor se mueren por una muchacha y la muchacha está esperando que él le hable y el Señor, confírmame, Padre, confírmame, porque no quiero equivocarme. Ah, mira qué lindo. Confírmame si hoy tengo que ir a trabajar, Padre, porque no quiero que me pase nada. Y hay gente que no trabaja porque no le llegó la confirmación. Tenemos que hacer, tenemos que emprender, tenemos que ser proactivos y alejarnos de la orilla. Y cuando nos alejamos de la orilla, es una jurisdicción que ya no manejamos. Es la jurisdicción de las tormentas, la jurisdicción de las olas grandes, la jurisdicción donde dependemos o de lo que dice un médico, lo que dice un juez, lo que dice un oficial, lo que dice un contador, lo que dice la corte, y ya no puedes hacer nada. Y esa falta de control nos llena de ansiedad. Esa falta de control, dice el Señor, ¿por qué quiero hacer algo? Claro, porque en la orilla todavía sabes qué hacer. A lo sumo te regresas a casa, pero allí en el medio tienes que confiar en que el Señor va a aparecer. Y va a ser a su modo, a su forma, a su estilo. Y mejor que te acostumbres a las cosas nuevas de Dios. Porque mientras que espera que suceda mañana, a lo mejor sucede el martes. Mientras que tú dices, el martes es la fecha límite, Dios dice, a mí no me importa. A mí nadie me pone fechas límites. Porque hay gente que dice, Señor, tú no te puedes pasar de esta fecha porque el banco dice que si no pago para las 12 del mediodía, estoy fregado. A las 12 del mediodía está esperando así, mirando el reloj a ver si Dios aparece. Si llama a alguien para darle dinero o un tío millonario se le muere a último momento y le deja la herencia. Cuando son las 12, dice, ¿ves? No lo hiciste, Señor. Bueno, yo sabía. Y el Señor dice, ¿por qué yo tengo que empezar cuando los hombres me dicen que tengo que empezar? Yo soy el Señor que aparece en medio de las olas, en medio de las tormentas.
lejos de la orilla. ¿Alguien dice esta palabra es mía? ¿Sí o no? Aleluya. Yo creo que no bajar de la barca te traerá más arrepentimiento que bajar. Siempre. Siempre. Porque las cosas que salen mal porque creíste que Dios estaba en la ecuación, aún así son una linda historia para contar. Aún así, cuando dices me equivoqué la fecha, no tenía que haberlo hecho, mira, no puedo reponerme de esta deuda, yo pensé que Dios iba a estar. Aún así son una historia para contar, forma parte de tu crónica de vida, del diario del viajero. Pero cuando no bajas, ¿qué tienes para contar? No, es que no sabía si Dios me estaba mandando. Y algún día, como dije alguna vez, nos hemos de arrepentir por esas inacciones. Y vamos a morir pensando, ¿y si hubiera hecho? ¿Y si le confiaba mis finanzas a Dios? ¿Y si me animaba a hablarle? ¿Y si me atrevía a creer en el llamado? ¿Y si me atrevía a salir del país? Nuestra tarea en la vida es minimizar la separación de lo que eres y de lo que pudiste haber sido. Que la brecha sea muy pequeña de lo que eres actualmente y de lo que Dios quería que seas. Esa es la tarea por la cual vamos viajando por la vida. Yo siempre digo, quiero que mi vida se parezca lo más posible a lo que Dios quería que fuera. Pero para eso tienes que dar un paso de fe, un paso drástico a veces, y alejarte de la orilla. Y ese alejamiento de la orilla, yo te prometo que va a definir el resto de tu vida. Si no te alejas de la orilla, yo sé que el primer desatraco, el primer elevar anclas es lo más difícil. Pero si no te atreves a dar ese paso, nunca vas a experimentar un milagro grande de parte de Dios. Porque los milagros no vienen con garantías. Los milagros es creer y atrás vienen las señales. Primero crees y luego las señales te siguen. No puedes pedirle como Pedro pudo haberle pedido a Jesús, Señor, calma las olas y entonces yo voy a bajar. No, si Jesús camina sobre olas embravecidas, tú también puedes hacerlo. Solo dijo, ordena que vaya hacia ti. Y el gran problema de Pedro es que viendo los vientos no se ven, se sienten. ¿Por qué la Biblia diría viendo los vientos? Pensé que era un error de traducción, pero en el original hebreo, en varias versiones dice, y vio los vientos. Los vientos no se ven, se sienten. Él sentía esos vientos desde antes que apareciera Jesús y aún cuando creían que era un fantasma. Él sentía los vientos. Entonces tú puedes sentir la crisis, tú puedes sentir el aliento a la enfermedad, tú puedes sentir la amenaza de muerte, tú puedes sentir el diagnóstico médico, lo vas a sentir todo el tiempo. El tema es que no lo veas. Que abras los ojos para la abundancia, que como sea como la oración que Eliseo hizo sobre Gehazi, Padre, ábrale los ojos para que vea que mayores son los que están con nosotros, más grande es nuestro ejército que los ejércitos que están en contra. Alguien tiene que decir amén. No veas lo negativo, no veas lo que todos los días te amenaza diciendo tu vida no va a cambiar. Tienes que ver por encima de la negatividad. Y esta palabra esta mañana va para los que en algún área de sus vidas están lejos de la orilla de la seguridad. Estás en el medio. Hay semanas que yo me siento así, en algún área. Ni puedo volver, ni puedo avanzar porque las olas son bravas. Y no tengo un razonamiento para entender qué podría hacer Dios en esta situación. Si me aparece el Señor, yo también creo que es un fantasma. Y el Señor me dice, te estoy empezando a acostumbrar a nuevos niveles sobrenaturales que tú no conoces. Vas a experimentar milagros que te van a sorprender. Y vas a decir, por esto pasé esta crisis. Por eso tenía que venir hasta este lugar del mar. Porque tú me querías dar algo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Algo que era para mí. El Señor da lo que tú dabas cuando tus hijos eran chiquitos, o si acaso todavía lo son, y tú le traes un regalito de donde sea y te hace. El Señor creo que no se olvidó nunca más como esos discípulos que gritaban como niñas. La carita que pusieron cuando le dijo, no teman, soy yo muchachos.
La cara que habrán puesto esos tipos. ¿Cómo se habrán acercado hasta la orilla del bote? Pedro diciendo, déjame que baje, déjame que baje. Fue fascinante, pero no ocurrió esa escena maravillosa si no estaban lejos de la orilla. ¿Habrá alguien esta mañana que se siente lejos de la orilla, navegando en aguas turbulentas, diciendo, no puedo más, no tengo fuerzas, me duelen las coyunturas, los hombros, los brazos? ¿Habrá alguien aquí casi en un estado depresivo que solo quiere dormir todo el día? Porque no quiere ver, porque sabe que se va a hundir y dice, no quiero ni pensar, estoy mal. ¿Habrá alguien aquí que tiene una angustia constante que no se le va y no lo deja respirar? Y no sabe por qué tienes pena en el alma. Y esta palabra viene para sanarte, para decirte, yo todavía estoy al control. Yo no te dejo. Yo voy a aparecer en medio de tus aguas turbulentas. Yo voy a estar allí, voy a caminar sobre las aguas. Y tú te vas a acostumbrar a que yo siempre aparezco en el minuto final, como en las películas de Hollywood. Siempre en el último round, el que parece vencido termina por vencer por nocaut al otro. Siempre. Y si es una película de fútbol americano, en los últimos minutos el equipo perdedor anota los tantos. Así funciona con el Señor. Cuando creas que no puedes más, cuando más oscura esté la noche, más cerca está el amanecer. No te entregues, no te rindas, dice el Señor. Yo hablo contigo porque te amo, porque no te he dejado, porque soy fiel, y aunque tú me falles, yo no te voy a fallar. Yo te sostengo por tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Dice el Señor. ¡Aleluya! Si crees que Dios habló y esta palabra es para ti, tiene que oírse ese aplauso. River Church es un río que no se detendrá jamás. Se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Hay una historia particular que tiene un montón de principios, una historia bíblica, por cierto, un montón de principios espirituales que a mí me gustaría dejar claro para que nosotros, a medida que vayamos avanzando, veamos cuántas cosas positivas o negativas podemos generar en nuestra vida a partir de nuestras decisiones. Deben recordar ustedes que había un general del rey de Siria, un general del ejército de Siria, que aunque era un hombre valeroso en extremo, la Biblia dice que tenía un problema, que era leproso, tenía lepra, y una mujer israelita esclava que trabajaba para el rey de Siria nota esta enfermedad. Él se ponía su armadura, su traje caro, y presumo que no se notaba su falencia o su anomalía, pero quien lavaba su ropa, la sirvienta o la mucama, nota la sangre, quizás la supuración en su ropa interior de este caballero, y con buen tino se acerca a la esposa de Naamán y le dice que ella conoce un profeta que puede sanar su lepra, que tiene un Dios que puede sanar su lepra. Ese profeta se llama Eliseo.
Así que la mujer le habla a su esposo, le dice por qué no lo va a ver, que un sirio vaya a ver a un judío era algo que traspasaba la frontera, los prejuicios, había mucha discriminación de uno con el otro, de ambas partes. Pero este general del ejército va a verlo, el profeta ni siquiera sale de su casa, envía a su siervo, que se llama Giesi, de él nos vamos a ocupar en momentos, y le dice, dile al general que se zambulla en el río Jordán 7 veces. Luego de la 7ª vez, él será limpio. Naamán se ofusca porque dice, yo esperaba que me iba a salir a recibir mínimamente. Si yo voy a una clínica, a un hospital, sale el médico a recibirme. Y este profeta ni siquiera tiene el tupé ni la caballerosidad de acercarse, sino que con desdén me manda un siervo a que me zambulla 7 veces. Entre otras cosas, menciona que sus ríos donde él vive, Habana y Farfar, son ríos más limpios para zambullirse, que tiene que venirse a este pantano del Jordán. Pero bueno, el siervo de Naamán le dice, ya que vinimos hasta aquí, ¿qué pierdes con zambullirte 7 veces? Se zambulle las 7 veces en obediencia al profeta, a la 7ª vez su piel estaba limpia. En agradecimiento, Naamán, que es un hombre rico, es un general de la infantería de Siria, quiere darle regalos. No le ha cobrado el profeta, pero él dice, es un profeta, tengo que honrarlo. Así que se acerca a la casa del profeta y dice, yo quiero traer tesoros, darte algo, unos vestidos, ropa cara, algunos perfumes, déjame que te deje algo de regalo, algunas joyas. Le responde el profeta, vive Jehová y vive mi alma, que no aceptaré retribución alguna por lo que Dios me dijo que tenías que hacer. De alguna forma el profeta siente de que él se lleva el crédito, se llevaría parte del crédito si acepta un regalo, como si fuese una idea del profeta, la sanidad. Y no tiene nada que ver él, simplemente cumplió con lo que Dios le dijo que le dijera al hombre. Así que Naamán se siente mal, insiste. El profeta dice, bajo ningún punto de vista, Giesi, el siervo de Eliseo, es el mudo testigo de esta transacción que no llega a ocurrir. Giesi piensa, ¿y por qué no le acepta si nos vendría tan bien un poco de joyas? Nos vendría tan bien unos trajes caros. El carro de Naamán estaba lleno de cosas caras. Había trajes Hugo Boss, Armani, zapatos Christian Louboutin. Todo estaba allí. Unas cosas caras, artesanales, finas. Agárrense algo. Y el profeta dice, no, bajo ningún punto de vista. Giesi, que tenía un corazón hispano, dice las escrituras, dice, no entiendo por qué no acepta a mi Señor. Si mi Señor no le dijo esto te va a salir caro antes de que ocurra el milagro. Surge del corazón de Naamán de darle una retribución y mi jefe no quiere aceptar. Y ahí es cuando empieza esta historia o lo fascinante de estos principios bíblicos, principios espirituales que se desprenden de esta historia poco feliz de Giesi. Dice las escrituras, esto está narrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 20. Pero llega el momento, insisto, nos ubicamos en tiempo y espacio. Naamán ofrece el tesoro, la recompensa por haber sido sanado de la lepra. Eliseo no acepta. Y Giesi, criado de Eliseo, dice las escrituras, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi siervo quedó mal con Naamán. Hay una versión que dice, estorbó el corazón de Naamán, no tomando las cosas que le ofreció. Vive Jehová, que yo voy a correr tras él y con algo me voy a quedar. A mí me sorprende en primer lugar algo muy especial que a veces se nos puede pasar por alto. Entonces Giesi, criado de Eliseo, dijo entre sí, o sea que se habló a sí mismo. Tuvo un monólogo interno. Lo que hablamos con nosotros mismos siempre determina lo que hay en nuestro corazón. A veces lo hacemos de manera verbal y explícita y a veces lo hacemos con nuestros pensamientos. Yo soy de hablar mucho en el automóvil porque paso bastante tiempo encima del auto y ahí puedo hablar. A veces hablo con Dios y a veces confieso, hablo conmigo. Me gusta hablar conmigo porque nunca me llevo la contra, siempre estoy de acuerdo. Cuando yo hablo en el auto, me hablo a mí mismo y entonces resuelvo cosas. Pero muchas veces me encuentro ahí, cuando me hablo a mí mismo, con mi parte más oscura. Todos tenemos un lado oscuro, dijo Lord Vader.
Para el que no conoce Star Wars se perdió el chiste. Pero bueno, todos tenemos un lado oscuro. Todos tenemos un sitio, todos. Tú dices, pero Cristo me redimió y soy santo por la gracia. Sí, pero tenemos nuestras partes oscuras. Esa parte oscura está compuesta por lo que no decimos políticamente, por lo que no transmitimos, por el qué dirán, por lo que nos guardamos. Son las motivaciones más ocultas. Creo que nos haría bien de tanto en tanto, si estás solo, si no es en el automóvil, en el baño, bajo la regadera, en la ducha, hablar como Gacy, que dijo, y se dijo a sí mismo, dijo entre sí. Sería bueno preguntarnos, a ver, ¿por qué yo quiero servir en la iglesia? ¿Por qué quiero predicar? ¿Por qué quiero hacer este negocio? ¿Por qué quiero casarme? Nos sorprendería descubrir nuestras partes más ocultas. Para eso uno tiene que decirse entre sí, como Gacy, hablar, decir, este soy yo. Porque si no logramos vernos quién soy, ¿cómo vamos a pedir misericordia de lo que necesitamos? Así que Gacy se habla a sí mismo. Lo que se dice es, he aquí mi Señor, está hablando de Eliseo, estorbó, ofendió a Naamán, no tomando las cosas que trajo, así que le voy a salvar la reputación a mi pastor. Ese es el grave problema de algunos cristianos que no entienden la macrovisión de la iglesia y quieren ser más buenos que Dios. Siempre hay alguien que cuando se mete redentor termina crucificado. Yo quiero que aprendamos esto juntos. Yo lo aprendí con dolor. A veces Dios, hay por allí algún hijo que no valora lo que tiene en la casa del padre, pide su herencia y se va y la dilapida por ahí y termina comiendo con los cerdos. ¿Conocen la historia? Entonces, él cuando se ve entre los cerdos y entre los puercos, él piensa, la verdad que los sirvientes de mi padre comen mejor que yo. ¿Qué hago entre puercos? Me levantaré e iré a mi padre. Regrese, ustedes conocen la historia, el padre lo recibe a pesar de que se gastó la herencia, le pone un anillo en su dedo, lo manda a bañar, mata al mejor becerro. Todos conocen la historia relatada por el Señor del hijo pródigo. ¿Qué pasa si algunos tienen el espíritu de Gacy? Quieren ser más buenos que Dios. Y cuando este está acá en medio de los cerdos diciendo, che, estoy acá comiendo con los cerdos, mejor que me voy a la casa del padre. Vienes tú y dices, ay hermano, yo sé que está entre puercos, le traje unos chiles, le traje unos burritos, para que no coma las cosas de los cerdos. Ay, porque yo sé que su papá lo dejó ir, pero yo tengo tanto amor. Y le das una vianda en el chiquero. ¿Qué hace este que se estaba levantando para ir al padre? Ah, gracias, padre. Se queda en el barro y come los burritos que tú le das. ¿Qué estás haciendo? Interfiriendo en el regreso de un hijo pródigo a casa. ¿Saben cuánta gente es arruinada en su regreso al padre? Porque damos una ofrenda que Dios no nos mandó a dar. Porque damos una ayuda que Dios no nos mandó a ayudar. Porque le damos una palabrita disfrazada de profética que no teníamos que haberle dado porque Dios está tratando con él. ¿Qué pasa cuando un padre en la casa, cuando una madre reta al hijo y el otro cónyuge se lo pone a defender al hijo? ¿Qué pasa cuando tú le dices a tu hijo, ahora tienes penitencia, y el otro cónyuge dice, déjalo, pobrecito? ¿Qué hace el nene? Uno es el diablo y el otro es el ángel. Entonces se ponen los dos de acuerdo y dicen, no me desautorices, porque estás retrasando su educación. El Señor dice, no me desautorices. Si Eliseo le dice a Naamán, no acepto nada de lo que me quieras dar, ¿por qué vas corriendo atrás? No, es para que no quede mal. ¿Quién te mandó? Y muchas veces por falta de discernimiento metemos la pata y nos interponemos en un trato que Dios tiene. Uno no puede a todo el mundo ayudar. Sí lo bendecimos, sí, pero nosotros no podemos decir ayudamos a todo el mundo, porque hay gente que lo que quiere es a veces no trabajar, no esforzarse, no pagar un precio y siempre quiere que los otros lo sirvan. Son gente que no saben dar, solo han aprendido a recibir. Y son como el mar muerto, que terminan todos los ríos en él, pero no tienen salida en ninguna parte. Y entonces no tiene peces, no tiene vida. Y eso es porque mucha gente no entiende los propósitos de Dios, como Gacy, y se mete ahí a hablar cuando no se tenía que haber metido.
No solo eso, Gehazi llega hasta donde está Naamán y le dice que cuando lo vea Naamán para el carro, porque sabe que es el siervo del profeta que Dios usó para sanarlo. Le dice, ¿qué pasa? ¿Se olvidaron algo? Y aquí es donde me sorprende cómo alguien, como dice el título de este mensaje, puede estar rodeado de unción pero fracasar. ¿Cómo alguien puede estar rodeado de la gloria de Dios y ser tan necio? Baja Naamán del carro y le dice, Gehazi, ¿en qué te puedo ayudar? Y dice Gehazi, mi señor me manda que te diga que justo vinieron 2 personas de visita que no los teníamos pensado a comer. Si me puedes dar algo de plata, 2 trajes de Hugo Boss, algo. Porque justo que te fuiste vinieron visitas. Se manda una mentira al tipo. No solo eso, sino que dice, mi señor me dijo. Otro error evangélico. El Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me hizo sentir. Y a veces ni te dijo, ni te mostró, ni te hizo sentir, son tus ganas. Entonces yo tengo que decir, mira, ¿me dejas orar por ti? Porque yo he sentido en mi corazón de que necesitas oración. Y a lo mejor es Dios que me está mostrando, ¿no? ¿Me dejarías orar? ¿Por qué eso va a caer mal? ¿Por qué necesitamos decir, Dios me mostró que hay un demonio en ti? Y va a salir ahora, va a salir ahora. Eso te está diciendo, si no tiene demonio, consíguete uno porque lo tengo que sacar. No puedo quedar mal. Naamán, que cree de verdad que lo mandó su señor, le dice, por favor, toma todo lo que quieras. No tomes un talento de plata. Un talento de plata pesaba 30 kilos. Dice, tómate 2. E insistió. Y ahí se le agarra la humildad y dice, no, uno solo. No, toma más, no quiero tanto. Pero su corazón ambicionaba más. Su boca decía, no quiero más, pero su corazón estaba así, esperando algo más. ¿No es preferible decir, sí, lo quiero, lo necesito? Pero hay una falsa humildad acá en el corazón de Gehazi. Y luego que Naamán insiste y dice, no, por favor, toma 2. Porque lo que hizo tu Señor es grandioso y yo no tengo palabras para agradecer. Llévale más. ¿Qué 2? 4, 5. Bueno, y ahí sí agarra y dice bendición de Dios. Y lo puso todo a cuestas de 2 criados para que lo llevasen delante de él. Otro error, otro principio errático de Gehazi. Porque, a ver, recapitulemos. Su Señor dijo, no quiero nada. Naamán, llévate tu tesoro contigo. Gehazi va corriendo atrás y se lleva a 2 lacayos con él. Cuando Naamán dice, llévate, él no toca el dinero ni toca los talentos, le carga a otros 2. Qué horrible es usar la gente para tu propio provecho. Como Gehazi, que nadie lo mandó, por su propio provecho va a buscar los tesoros del otro tipo. Cuando el otro tipo le da los tesoros, lo hace cargar por los demás. Carguen ustedes, le dice a los lacayos de él. Y los demás andaban cargando los tesoros que él quería para él. Ni siquiera esa dignidad tuvo de decir, si yo voy, me los cargo yo. Pero hay gente que no entiende lo que es la unción. La unción es una responsabilidad. No puedes ser policía, vestir un uniforme, parar al auto que se te antoje y hacer bajar al chofer y hacerle hacer salto rana. A ver, ahora, lagartija, salto rana, porque tengo un uniforme. Porque se llama abuso ¿de qué? De autoridad. Y tú no puedes abusar de la autoridad, mucho menos de la autoridad espiritual. Veo a Gehazi que encima de sacar provecho para sí, le manda a sus 2 lacayos que le carguen los 30 kilos que pesaba el talento de plata. Y de allí, dice la Biblia, llegó a un lugar secreto. Tomó la mano de ellos, lo que ellos habían cargado, lo guardó en la casa y le mandó a los hombres que se fuesen. Ese lugar secreto tipifica lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos cuando nadie nos ve. Cuando vayas a orar a tu padre, cierra la puerta de tu cuarto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué significa eso? Que el lugar secreto debiera ser para encontrarse con el Padre. Y ahí decir, Señor, este soy yo. Eso uno hace en el lugar secreto. Pero si yo me meto en el lugar secreto para criticar, para murmurar, para hablar mal del otro,
aunque lo llame desahogo en familia, aunque lo llame, si no te lo digo a ti, ¿a quién se lo voy a decir? Aunque lo llame, pero esto no va a salir de acá, pero somos amigos, eso es lo que contamina el corazón. Ese Giesi, haciendo las cosas mal, metiéndose en un lugar secreto, que debería ser un lugar para encontrarse con Dios, es un lugar para contar el dinero que para provechos propios se las arregló para tener para sí. Tenía un lugar secreto. Entonces, cuando sale de ese lugar, se presentó y se puso delante de su señor. Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giesi? ¿Y saben lo que responde este muchacho? Tu siervo no fue a ninguna parte. Yo siempre digo, mis amados, a ver, esto es un hospital del alma, ¿sí? Si te cachan en algo, si confiesas algo, si buscas consejerías, dilo todo para que se te pueda ayudar. Sé honesto, sé directo con el Señor. Cuando vas a la presencia del Señor, dile, este soy yo. ¿Sabe lo que le contesta Eliseo? Le dice, Giesi, fíjense si no son palabras que duelen. ¿No estaba mi corazón contigo cuando fuiste corriendo atrás de Naamán? No le dice, yo te vi, el Espíritu me reveló, me dijo el Señor. Fíjese con qué amor le habla. Mi corazón no estaba ahí. Me impacta que el corazón de Eliseo estaba con su siervo, aun cuando éste se equivocaba. A mí me impacta eso. Es como digo siempre, cuando Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Elías estaba en una cueva, ¿se acuerdan? Pero bien pudo haberle dicho, ¿qué haces allí? Lo cual hubiese ubicado a Dios fuera de la cueva. Pero yo leí muchas veces ese episodio y fui a los originales y a distintas versiones bíblicas y dicen todas, ¿qué haces aquí? Dios pudo haberle gritado desde fuera de la cueva como Jesús lo haría después con Lázaro. ¡Sal fuera! ¿Qué haces en esa cueva? Un padre no hace eso. Un padre, si se entera que su hijo está drogándose en una disco, en un sitio donde hay otros narcos o traficantes o drogadictos, se mete y dice, ¿qué haces, hijo, aquí? No creo que mande la seguridad para que lo saquen de adentro porque el padre no se quiere contaminar. Yo creo que Dios siempre se mete en nuestra cueva. ¿Qué haces aquí? Eso es lo que le dice Eliseo a Giesi. No estaba mi corazón contigo. ¿Sabe lo que significa eso? No te amé, no te amo. ¿Crees que yo te abandoné a la buena del diablo? Yo estaba ahí. Yo estoy ahí aun cuando te equivocas. Creo que Giesi baja la mirada, no sabe qué decir y continúa Eliseo y le agrega, es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Tú crees que es tiempo? No le dice que está mal. Le está diciendo no es el tiempo. Otro principio fundamental. No está mal, pero si no entiendes los tiempos, vas a meter la pata. No está mal que tomes bueyes, ovejas. De hecho, la Biblia está llena de millonarios. Abraham era un magnate, millonario. Lo que poseía Job era increíble. Creo que no lo posee hoy ni Donald Trump. Sin embargo, dice el profeta, ¿acaso es tiempo? Yo hoy estaba meditando en esta pregunta que le hace el profeta a su siervo. ¿Acaso esto es tiempo? Y me retrotrajo al predicador de Eclesiastés, que ustedes se lo saben de memoria o lo han escuchado alguna vez. Pero a veces, si no lo vemos con detenimiento, parecería que esto fuera algo infantil o como la licencia poética de algún cantante que quiere poner palabras por poner. No, esto está quirúrgicamente puesto por Dios. Dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Usted piensa que alguien necesita esa aclaración? Nadie sabe quién se está muriendo y quién está naciendo. Parece que no, porque el proverbista necesita aclararlo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. O sea que hay gente que no entiende cuándo hay que sembrar. Siembra mal. Y no entiende cuándo hay que cosechar. Cuando viene la cosecha y dice, no, gracias, se le pudre la cosecha.
Y acá te dice, tenés que ver los tiempos, porque si no, no vas a sembrar y no vas a cosechar. Tiempo de matar y tiempo de destruir. Hay tiempo para hacer la guerra, para que la paz prevalezca, pero hay tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo de bailar, tiempo de buscar y tiempo de perder. Hay tiempo de perder. ¿Sabían que había tiempo para perder? Yo no lo sabía hasta la Copa América. Yo pensé que íbamos a ganar siempre. Y Brasil está viendo su tiempo de ganar y Chile también. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callarte y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. El gran juego de la vida no es llorar y reír, hacer la paz y hacer la guerra, hacer el amor y hacer el odio. El gran juego de la vida es saber cuándo hacer cada cosa. Saber cuándo te toca callar, retrotraerte, avanzar, tomar decisiones, callarte. No nos perdimos grandes cosechas por no estar ahí, por no entender que venía la cosecha. No nos perdimos sembrar por ser egoístas. Claro que sí, no entender los tiempos. Es lo que le está diciendo Eliseo. Gehazi, pero estás rodeado de unción y no sabes que no son tiempos de tomar tesoros. No es tiempo de viajar pesado. Vienen batallas. Nos van a rodear los sirios. Vamos a tener que mudarnos. ¿Te pensás que voy a andar cargando 30 talentos de plata? No es tiempo de amontonar riqueza. No le dijo no amontones riqueza, le dijo no es tiempo ahora. Porque si tú te pones en que tienes que tener tu casa ahora y no es el tiempo, lo que vas a hacer es producir un cambio en el tiempo de Dios. O sea, vas a salir del kairos de Dios y vas a salir de la temporada divina porque estás empecinado en algo que Dios todavía no te quiere dar. No es el tiempo. Entender los tiempos. Entender que hay tiempo de descansar, tiempo de trabajar, tiempo de avanzar, tiempo de quedarse quieto, tiempo de retroceder y tiempo fundamentalmente de no quedarse con los tesoros de nadie si Dios no te mandó y mucho menos a decir Dios me dijo. Así que Gehazi sigue bajando la cabeza. Eliseo da su veredicto y es ecuánime en lo que va a decir. Y le dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu familia forever. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Los hijos de este hombre, Gehazi, se vieron bloqueados en la transición del espíritu. Para siempre significa una maldición por años que Cristo tendría luego que venir a quitar en la cruz del Calvario. Porque no es hasta la cruz en que la maldición generacional fue quitada. Antes de la cruz la maldición permanecía a menos que haya arrepentimiento. Los hijos de Abraham hasta el día de hoy están enfrentados, judíos y árabes. Miren si las maldiciones duraban años. Así que yo creo que la maldición de Gehazi afecta a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a sus nietos y a los nietos y a los bisnietos. ¿Por qué? Porque no supo entender los tiempos. Y yo no quisiera que nadie se pierda por no entender los tiempos de Dios, las temporadas divinas. A lo mejor te está tocando tiempo de siembra o tiempo de cosecha. O tiempo de esperar la cosecha, que parece sequía. A lo mejor estás teniendo tiempos de llorar. A veces estás bailando, a veces estás riendo. Mientras que la música dure, baila. Mientras que la música dura, baila. Pero a veces se detiene la música en tus oídos y tú dices, ¿qué hago? ¿Sigo bailando de memoria? No fuerces, no bailes. Dile al Señor, estoy triste, no oigo tu música. Y no voy a parar hasta que no vuelva a escuchar la música del Espíritu, porque quiero danzar en verdad y en espíritu. No en la carne y en la mentira, en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. ¿Qué tiempo estás viviendo, Gehazi? Yo no quisiera que la lepra de aquel que le quise sacar algo para mi provecho se pegara a mí. ¿Qué significa, qué tipifica la lepra? Todo aquello que vemos en los demás y que no logramos ver en nosotros. La lepra tiene que ver con el pecado, la lepra tiene que ver con la desobediencia. Creo que estamos viviendo un tiempo donde el Señor nos disciplina, nos dice, este es el tiempo que estás viviendo y hay que aceptarlo. Y ojalá que cuando te toque bajar al sepulcro y encontrarte con el Señor, hayas sido fiel a lo que Dios quería que fueras.
Que diga, Señor, este soy yo. Dios se alegra con un ladrón al lado de la cruz diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que los fariseos que estaban abajo cuidando las 600 leyes de la ley. Que busca el Señor corazones contritos y humillados que Él jamás desechará. Sé propicio de mí, pecador. Aleluya. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que está en River Church. El Dios de la gracia, el Dios del favor. Ese, si crees que Dios habló, celebra al Rey de Reyes y al Señor de Señores.